legislador Mango. Gracias, señor presidente. Como señaló el legislador informante, el compañero Rochas, me voy a oponer a voy a votar en forma negativa a este presupuesto. Creo sí, señor presidente, y espero que se inicie en la provincia y en el país una nueva etapa para todos los rionegrinos y todos los argentinos, una etapa donde podamos salir de esta debacle a la que nos condujo el macrismo, que sigo pensando lo mismo que dije cuando asumimos en esta legislatura en diciembre del 2015. Lamentablemente, en estos 4 años se destruyó el país. Saben que no soy de los que creen y lo escuché muchos años el discurso en la provincia vecina de Neuquén, desde Chipoleti, de que alguien podía ser una isla de desarrollo, de producción, de trabajo, de consumo en el marco de un país que se destruye, que apuesta a la timba financiera, que cierran industrias, que le pone tarifazos del 1000% al consumo del pueblo, que destruye al trabajador, que asesina jóvenes por la espalda. En ese marco de país, por eso creo que son las legítimas diferencias que tenemos entre quienes no optamos por proyectos provincialistas, sino que creemos fuertemente en un proyecto nacional y en la reivindicación, por supuesto, de las demandas y de las necesidades locales, provinciales, regionales, pero en un proyecto que nos pueda contener a todos en el marco de las diferencias. Y así como sí reconozco, pero absolutamente, más en estos tiempos, la democracia y el voto popular en forma terminante y absoluta. Yo no soy ni de los que quieren cambiar mecanismos de votación, ni el voto electrónico, ni ningún artilugio, ni que contratan empresas extranjeras para ver si pueden hacer alguna trampita, ni mucho menos de los que cuestionan que la gente no supo votar, que se equivocó, que no cortó bien, que la boleta no era esa. No, el voto del pueblo es sagrado. El voto del pueblo es sagrado y el pueblo rionegrino y el pueblo argentino redefinió una política de la que soy absolutamente respetuoso. Así como definió por una muy amplia mayoría el gobierno de Arabella Carreras en la provincia de Río Negro, y en eso soy absolutamente respetuoso y vamos a tratar de que sea el mejor gobierno para los rionegrinos. También el pueblo rionegrino eligió su mayor representación parlamentaria nacional en el Frente de Todos y también eligió un gobierno nacional para que gobierne también a los rionegrinos como argentinos al Frente de Todos. Pero así como a algunos los elige para ser gobierno, a otro nos elige para ser oposición. Y yo asumo el lugar en el que el pueblo, único soberano, me ubicó. Y en ese sentido, sí, así como el oficialismo tiene toda la legitimidad y el derecho y el voto popular para presentar este presupuesto, yo tengo toda la legitimidad y el derecho para decir que no estoy en contra, que estoy en contra sobre todo porque hay cuestiones básicas. Uno escucha y lo respeta en términos formales de que desde el oficialismo se pide el apoyo de la oposición a determinado presupuesto o voto. Pero honestamente hay cuestiones previas, ¿no? Y en eso sí que espero que cambie la etapa. Y los primeros que esperamos cambiar nosotros. Esperamos volver mejores. Esperamos no ir por todo, sino ir con todos. Para eso nos llamamos Frente de Todos. Y esperamos que nuestro presidente, así como lo dijo, gobierne con los 24 gobernadores. Pero lo mismo queremos, que una gobernadora gobierne con los 39 intendentes. Tienen mejores posibilidades porque tienen más intendencias, pero nosotros también tenemos las nuestras. Y creo que el primer punto, entonces, es el respeto a la oposición en el lugar en el que el pueblo puso la representación de la oposición. Y esto creo que no se cumplió en estos 4 años y este presupuesto tampoco lo expresa. Espero que sea el último presupuesto de esta etapa y de la etapa del macrismo, y que, como sí coincido con lo que decía la legisladora preopinante de la Unión Cívica Radical,
probablemente antes de fin de año tengamos que votar otro presupuesto o cambiar en función de los nuevos supuestos de una economía federal y nacional que es necesario cambiar, porque en este marco de esta economía y de este presupuesto, vemos hoy los indicadores hasta de la política económica provincial, como todo ha ido para abajo. Estamos más endeudados, estamos con menos producción, estamos con menos ingresos, estamos con una población con hambre, nos ha bajado hasta, nos ha aumentado hasta el índice de mortalidad infantil, hay situaciones graves, nuestra sociedad vivió de los peores años estos 4 años y nosotros sí nos opusimos fuertemente a estas políticas y esperamos que haya expresiones de cambio de etapa, así como nosotros también tendremos que reconocer que habrá cuestiones que no hicimos bien y que deberemos cambiar. Pero así como trataremos de ir con todos, también algunos decían que en este país tenía que terminar un ciclo y que en este país había algo que no volvía más. Y ese ciclo hoy vuelve a estar vigente, que esperemos que sea un ciclo compartido de crecimiento, de desarrollo, de respeto por el trabajo, de posibilidades de consumo, de vida para todos los argentinos, de los cuales los rionegrinos somos parte. Yo no quiero tener más tiempo en criticar a Macri, creo que ya el voto popular lo hizo, pero sí las políticas que esa política económica de Macri, por supuesto que perjudicaron a nuestra provincia, como a la mayoría de las provincias. Uno podrá evaluar, no solo en Río Negro, lo reconozco honestamente, en la mayoría de las provincias argentinas, cómo se subordinó a esas políticas, votando incluso leyes provinciales para adecuarlos, que hoy estamos ya pidiendo que se cambie antes de que termine este gobierno, porque eso, digámoslo claro, ¿no? Este gobierno, así como el anterior nos había desendeudado, este nos sobreendeudó y también nos defaultió. Hoy estamos en default. Macri nos endeudó y defaultió su propia deuda, que ese es el gran condicionante que tenemos para los presupuestos y las políticas que vienen, porque en un tiempo, en la década para nosotros ganada, no solo creció el porcentaje de la torta, sino que también creció la torta. Y ahora no solo decrecieron algunos porcentajes adentro de la torta, sino que tenemos un bizcochito más que una torta. Entonces, por supuesto, que ahí hubo un doble ajuste. Ajuste porque a algunos sectores sociales se les achicó la porción de la torta y a los más ricos se les amplió fuertemente su participación de la torta, pero encima de una torta más chiquita, porque no hay un solo indicador económico que haya sido bien al país. Y en esto sí creo que a la brevedad vamos a estar teniendo que discutir otras políticas económicas que nos van a dar lugar, ojalá, a otro tipo de presupuestos, pero con una situación de crisis que hay que asumirla, porque hay que volver a discutir con el FMI, tenemos deuda internacional, en mercado internacional, con jueces internacionales, así que probablemente tengamos que discutir de nuevo con los buitres, en otro contexto latinoamericano, porque nos fue difícil discutir esas condiciones económicas y de soberanía, en un contexto latinoamericano de gobiernos soberanistas, hoy creo que para la Argentina todo va a ser mucho más difícil en este contexto regional, pero por supuesto que hay que seguir apostando a esa construcción regional. Yo sí quiero marcar una cuestión. Cuando uno mira los números de los presupuestos ejecutados y presupuestados de los últimos 8 o 10 años en la provincia, está claramente que aún con el mismo gobernador no fueron lo mismo los números de los primeros 4 años que de sus segundos 4 años. No fueron lo mismo. Y no fueron lo mismo porque cambió la política económica nacional. Porque cambiaron las condiciones socioeconómicas del pueblo argentino. Porque cambiaron las posibilidades de producir, de brindarle energía a una empresa para que se desarrolle. Y ahí sí quiero decir 3 cosas antes de cerrar.
lo primero, lo que no terminé de sintetizar. Uno, cuando quiere que la oposición, en el lugar de la oposición, acompañe alguna política, primero lo respeta en el lugar de la oposición, no tratando de hacerlos oficialistas u opoficialistas o lo que sea. Lo respeta en el preciso lugar de la oposición y en esos términos discute y le garantiza la representación que el pueblo le dio. En segundo lugar, busca el diálogo. Creo que la nueva etapa, si de algo se tiene que caracterizar, es de la política, de la centralidad política y del diálogo político. Y para eso, para dialogar en política, hay que reconocer al otro en el lugar que tiene, pero además hay que buscar los acuerdos, que es la tercera etapa. En algunas cosas se acordará y en otras, porque cada uno lo hace del lugar que representa, pero si no se reconoce a la oposición en el lugar que merece por respeto y por representación, no se abre el diálogo político y no se buscan los acuerdos, entonces me parece después muy iluso venir a pedir acompañamientos cuando la mayoría de las cosas que uno además querría modificar, proponer, agregar, no están contempladas en este presupuesto. Yo no quiero poner el acento de desarrollar todo porque es otro presupuesto, es el proyecto de presupuesto elaborado por el Ejecutivo y el Ejecutivo que viene respaldado por su oficialismo y por quienes lo acompañen, pero en el que no tenemos ni arte, ni parte, ni escucha siquiera. Hay dos cosas que sí quiero marcar que faltan y para mí es la peor situación, una de las peores situaciones socioeconómicas o de sectores populares y la otra es la localidad o el lugar más discriminado de la provincia. Lo primero, me parece que acá falta reconocer que hay una provincia, y mi localidad en particular, donde un inmenso porcentaje de ciudadanos no tienen tierra ni vivienda, son barrios populares a los que se les prometió en 30, 60, 90 días resolvérsele la regularización dominial y hoy siguen en eso y creo que es una de las situaciones más graves de nuestra provincia y no lo veo contemplado en este presupuesto. Y el segundo reclamo, sí, es el de la localidad de Balsa Las Perlas, que creo que en algún momento tendremos que hacer una reparación histórica como rionegrinos, porque no estaba previsto un crecimiento de una localidad de 15.000 habitantes, parte del municipio de Chipoleti, que cualquier municipio de nuestra provincia, no con 15.000, con menos habitantes tiene su hospital, su escuela secundaria, su cordón cuneta, sus calles asfaltadas, su iluminación, y esta localidad no tiene nada y no lo veo tampoco en este presupuesto. Pero sí, para terminar, quiero dedicarme un poquito al tema del presupuesto educativo y al financiamiento educativo. En esto sí creo que está claro la diferencia entre una política y otra, entre el desarrollo de una política educativa en el kirchnerismo y el desarrollo de una política educativa en el macrismo. Primero, porque muchos años discutimos la necesidad de que el Estado Nacional se vuelva a hacer cargo de ese financiamiento que nos habían tirado por la ventana, a todas las provincias. Y habíamos logrado poco, sí, poco, pero que el 70% del financiamiento de la educación fuera por parte de las provincias y pasamos de un 22, 23 a un 30% a cargo del Estado Nacional. Volvimos para atrás, señor presidente, volvimos para atrás. Las provincias tuvimos que asumir más parte. ¿Por qué? Porque nos quitaron el incentivo docente, porque quitaron financiamiento educativo, porque no terminaron un jardín de infantes, porque desfinanciaron el presupuesto educativo, porque no cumplieron ni siquiera con la ley que también habíamos logrado todos los argentinos, que era el 6% del PBI para educación. Habíamos arrancado con un 2,6% y llegamos al 6%, como decía antes, de un PBI que crecía. Es decir, habíamos aumentado la porción de la torta para educación, pero de una torta más grande. Ahora lo achicaron al 5,2%, casi un punto del PBI, ¿saben la plata que es eso? Pero encima de una torta que la achicaron por política económica nacional, de la que nosotros y yo, en ese sí lo quiero dejar claro, no tenemos ninguna responsabilidad. Hay 5 indicadores en este contexto que uno puede analizar de financiamiento de la educación
y de presupuesto educativo. Uno es ese, el porcentaje del PBI. La provincia creo que además no lo reclamamos con la fuerza que lo teníamos que haber reclamado. Y era defensa de los recursos propios de nuestro sistema educativo, porque el 70% lo tenemos que poner nosotros, porque los salarios los paga la provincia, si encima ni siquiera se pelea por el incentivo docente, la paritaria nacional, las obras, los jardines de infantes, las netbooks de los chicos, los libros, todo lo que dejó de venir y se fue para otro lado, se fue para otras empresas, se fue para otros CEOs, no para el pueblo de Río Negro. El segundo indicador era este: cómo las provincias defendemos mayor participación en este 100% de la torta. Hoy bajamos al 22%, habíamos logrado llegar al 30%, es otra cosa que hay que pelear. La tercera, y estas sí tienen que ver con presupuesto provincial exclusivamente, hay otros 3 indicadores. La inversión por alumno. Seguro que seguimos siendo de las provincias con más alta inversión por alumno. Provincia de Buenos Aires es la peor, ¿sí? Pero también eso hay que analizarlo en términos de federalismo. Y aún ese indicador, que era bueno y sigue siendo bueno, bajó la inversión por alumno en términos relativos en la provincia también. Y bajó porque se destruyó la economía. El otro indicador es el esfuerzo educativo. En ese sí que andamos peor, porque ¿qué es el esfuerzo educativo? El que mira al revés. Bueno, la provincia de Buenos Aires es de las que hace mayor esfuerzo educativo. Es decir, el porcentaje de su propio presupuesto que tiene que destinar a educación, porque si no, no alcanza a un mínimo de garantía de igualdad. Y para eso está el Estado Nacional, para compensar esas desigualdades. La provincia bajó también, así como los primeros 4 años del mismo gobierno, aunque empezó siendo durante 3 años gobierno del Frente para la Victoria, los últimos 4 años todos los indicadores fueron para abajo. El de esfuerzo educativo también fue muy por abajo. Y lo decían otros legisladores. El otro indicador del presupuesto educativo también fue para abajo, y es el de la masa salarial. Bajaron los salarios, hubo ajuste por la doble vía, sí. Se achicó la masa salarial y decían, en el conjunto de los empleados públicos, se achicó el porcentaje del presupuesto destinado a los trabajadores del empleo público en un momento, sí, donde además hubo más desocupación, más despido, más cierre de fábrica, más cierre de empresas, y donde el Estado aparece muchas veces como el lugar de sostenimiento de muchas familias. Entonces, señor presidente, para terminar, creo que viene una nueva etapa y creo que todos podemos poner la centralidad de la política y de la democracia para la etapa que viene en la Argentina y en el país. Pero así como el presidente Fernández no ha hecho uso del teorema de Baglini, sino todo lo contrario, y está reafirmando las mismas políticas por las cuales se trabajó y se le pidió el voto al pueblo argentino, a mí a veces me da vergüenza ajena, y en esto no lo pongo ni en la provincia ni en ninguna persona. Cuando hoy los defensores y sostenedores de los pactos fiscales, y en eso casi la totalidad de los gobernadores, hoy ya nos están exigiendo cambiar el pacto fiscal, ¿sí? Los defensores de la participación pública-privada, de la ley PPP, ya nos están pidiendo derogar esas leyes. Los que no defendieron el presupuesto educativo del 6%, lo escuchaba por la radio, candidatos a senadores y cosas, ya están pidiendo el 8 o el 10%. Y yo estoy de acuerdo, vamos juntos a pelear por esas cosas. Por derogar el pacto fiscal y hacer uno nuevo, por eliminar las PPP y fortalecer al Estado y la obra pública estatal y el financiamiento para obra pública estatal, y defender el 8% del PBI para educación. Ahora, eso lo tenemos que hacer con una deuda de 100.000 millones de dólares, con la guillotina de Trump y del FMI acá haciendo golpes de Estado en todos nuestros países de alrededor. Entonces a mí me da vergüenza eso, ese teorema, no sé cómo llamarlo, no, sin hacer alusiones a nadie, el teorema Chingüengüencha, el teorema del que quiere ahora lo que no fue capaz de defender cuando lo pudo defender. Entonces, señor presidente, creo que vienen tiempos de la política, tienen tiempos del respeto, cada uno en el lugar que le corresponde,
de la construcción del diálogo y de la construcción de acuerdos. Ojalá el presidente pueda construir una Argentina además más federal y ojalá también Río Negro logramos que sea parte de un proyecto nacional que beneficie a todos los rionegrinos. Muchas gracias.